Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. En los estudios centrales de Radio City, aquí en la ciudad de Guayaquil, se encuentra ya con nosotros la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, la licenciada Ariana Tanca. Ariana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este panel. Hay novedades respecto a la reglamentación para el acompañamiento y la reparación integral de las víctimas colaterales del femicidio. ¿En qué consiste? Así es, este sábado 8 de marzo le entregamos al país el reglamento general para la ley de reparación transformadora integral. Y lo más importante de esta ley no solo es que se establecen diferentes mecanismos de reparación para las familias que han sufrido una pérdida por femicidio, sino que también se crea el fondo en memoria de ellas para poder financiar las diferentes iniciativas por parte del gobierno para las familias que han perdido pues un familiar a causa de femicidio. ¿En qué consiste ese fondo? ¿Cómo se va a dar la dinámica para los beneficiarios, las entregas? Si se ha discutido ya los montos también, sería buena información. Así es, nosotros en este momento ya tenemos una propuesta que la vamos a trabajar con el Ministerio de Finanzas. Justamente una de las disposiciones nos establece hasta 60 días para establecer el fondo, cómo se va a manejar y cómo se va a administrar, ¿no? Ya tenemos una propuesta, ya estamos iniciando las mesas técnicas con el Ministerio de Finanzas y esperamos lo más pronto posible pues anunciar cómo la propuesta que le hemos hecho y que creemos que va a permitir tener un fondo sostenible y a largo plazo. ¿Cuáles son las cifras actuales del femicidio en el país? De enero al 16 de febrero registramos 6 femicidios en Pichincha, Guayas y Manabí. ¿Esas son cifras reducidas? Es decir, ¿hay una disminución en este delito? Se registran menos casos, así es. Lo mismo el año pasado cerramos con menos femicidios en relación al año 2023. Sin embargo, y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, si bien se registran menos casos, no se puede hablar de una reducción de la violencia o que estamos revirtiendo de alguna forma la tendencia. Porque ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Muchas mujeres no, los familiares incluso no denuncian. Hay varias, variables que confluyen en el momento de contabilizar, por así decirlo. Las cifras que maneja el Estado son levantadas por una comisión estadística especializada para femicidio, que todos los meses se va actualizando. Pero nuevamente, si bien se registran menos casos, eso no quiere decir que haya menos violencia, o menos incidencia de violencia. Sí se han dado pasos contundentes de cara a la prevención y en la erradicación, y eso se muestra en la reducción de los casos, pero creo que eso más bien debe reafirmar nuestro compromiso para seguir combatiendo esta problemática que es estructural para el país. Ministra, ¿dónde está la barrera más fuerte en esa lucha? ¿Dónde está la oposición, el punto clave que todavía no se logra vencer? Yo creo que hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, nosotros tenemos una normativa en general de los mecanismos de avance de la mujer, de la inclusión económica, social, jurídica, etcétera, de los más avanzados de la región, de hecho. El Ecuador es pionero en muchas situaciones y incluso es uno de los pocos países en el mundo que tiene un Ministerio de la Mujer. Dicho eso, a mi criterio, lo que nos está faltando es materializar esos derechos, ¿no? Que consten en la norma no significa que hay un acceso oportuno a dichos derechos. Entonces creo que en eso tenemos que trabajar bastante y por un lado creo que tenemos que trabajar muchísimo en la cultura del país. No hay muchos rasgos que los aprendemos incluso desde pequeñas. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes han escuchado el famoso dicho, aunque pegue mate marido es. Y lamentablemente eso es una realidad que vive el país. Hay muchas mujeres que desde niñas crecen con esta perspectiva. Entonces es muy importante ir rompiendo esos círculos de la violencia desde muy pequeñas y creo también que nunca es tarde para romper esos círculos de la violencia. Nunca es tarde para darte cuenta que estás viviendo en una situación que te está generando algún tipo de incomodidad. Por ejemplo, el otro día que estábamos en Progreso, en el barrio San Isidro, estábamos hablando de la prevención, de cómo puedes acceder a nuestros servicios, del violentómetro, que son los diferentes niveles de violencia que pueden manifestarse. Y una señora de 80 años se nos acerca luego y me dice, yo he vivido todo esto toda mi vida. Y hasta el día de hoy le puedo poner un nombre a qué es lo que yo he estado viviendo. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en que las mujeres podamos tener acceso a la información, porque yo creo que la información es poder y la información salva vidas. Que una mujer sepa reconocer cuándo está en una situación de violencia, porque también se suele pensar que la manifestación física, o sea, es decir, un golpe, es la única forma de violencia. No es así, ¿no? De hecho, la violencia que más aqueja a las mujeres ecuatorianas es la violencia psicológica.
Ministra, estamos hablando justamente de la reparación, de las consecuencias que trae los casos de femicidio en el país. Hablemos justamente de quienes quedan, de los hijos, de los padres que quedan sin sus hijas. En ese sentido, ¿cómo podemos hablar de esos balances? Así es, justamente para eso es que hemos hecho el reglamento, considerando el impacto que tiene en el núcleo familiar la pérdida de una mujer a manos de su agresor. Son muchos niños que quedan huérfanos. Actualmente se les otorga un bono que lo da el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que desde el momento que sucede el femicidio o muerte violenta en contra de una mujer por razones de género, se tramita para que la familia pueda tener este bono de orfandad, que dependerá de, por ejemplo, cuántos niños quedan. Asimismo, el reglamento va más allá de una compensación, si es que se le quiere decir de esa forma, o de un bono a la familia, sino que se centra en cómo la familia puede recuperar su proyecto de vida, ¿no? Porque es una pérdida muy fuerte, muy repentina, que deja estragos en todas las familias. Entonces, y terminan siendo cargas también para abuelos, usualmente. Así es, muchas de las madres, que yo le digo madres, que se terminan haciendo cargo de los hijos son sus abuelas. Por ejemplo, un caso que fue bastante sonado en Los Ríos en el año 2016, el caso de Génesis Gabriela, fue una mujer muy joven que perdió la vida a manos de su agresor, dejando un niño de 3 años en la orfandad. Y su mamá, la señora Alexandra Sánchez, quien es la que dirige la Fundación Génesis Gabriela, es la que se hace cargo de su nieto, que ya hoy es más grande, que no le dice nieto, le dice hijo, ¿no? Pero sí tiene un impacto bastante fuerte en el núcleo familiar, y lo que está buscando este reglamento es que las familias puedan recuperar su proyecto de vida. Entonces no solo se plantea el tema monetario, pero también, por ejemplo, acceso a vivienda, acceso a becas, tanto en el sector público como privado. Entonces se plantean varias formas de reparación a la familia para que recupere su autonomía, pero yo creo que lo más importante es que también se habla muchísimo del derecho a la memoria, ¿no? Que no nos olvidemos de quiénes fueron estas personas y las causas que llevaron a que las mujeres, en este caso las 6 personas que han perdido su vida entre enero y el 16 de febrero de 2025, a las manos de su agresor. Y en esos casos, ¿cuántos niños desamparados están? Ese caso justamente es algo que dispone el reglamento, y es de cierta forma levantar la información y tener un censo mucho más específico, si se lo quiere llamar, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar de la mano del Consejo de la Judicatura, levantar información de cuántas familias, cuántos familiares, digamos, víctimas indirectas, cuántos niños, porque el reglamento establece que hasta los familiares en 4º grado de consanguinidad podrán beneficiarse del reglamento. Entonces es muy importante ya ver o mapear todo el núcleo familiar que está siendo afectado por los femicidios. Ministra, Centros Violeta, la ley Violeta, hace poco hablábamos también con la ministra de Trabajo y algunas consideraciones en particular para poder impulsar a las empresas que también consideren el rol de las mujeres dentro de las organizaciones. En ese sentido, ¿qué novedades tienen? Bueno, Centros Violeta, para este año tenemos planeado abrir 10 Centros Violeta más. De esa forma le entregaremos al país 16 Centros Violeta de los 24 que establece el proyecto de ley. Para de aquí a abril y a mayo tenemos planificado abrir 2 Centros Violeta de esos 10. Vamos a empezar en Ambato y en Santo Domingo para que ampliar la cobertura que tiene el Ministerio. Ahora, con respecto a el tema de la ley Violeta, así es, de la mano del Ministerio del Trabajo ya se están dando avances para el tema de los planes de igualdad, pero también la prevención de violencia, pero también el Ministerio, de la mano de la cooperación internacional, específicamente el gobierno alemán, tenemos una iniciativa que se llama Empresa Segura. Empresa Segura le otorga un reconocimiento a las empresas que voluntariamente han decidido certificarse como una empresa que apoya la equidad de género, y también que se compromete con los espacios libres de violencia. Pero también hay algo muy importante: el día sábado no solo que entregamos al país el reglamento, pero también hemos firmado un convenio con Banecuador para promover el crédito Violeta. El crédito Violeta está pensado para nuestras usuarias, y no solo es el acceso al crédito, que es un crédito que, por ejemplo, son hasta $3,000 sin garante, hasta $20,000 sin la firma, digamos, el máximo que se puede pedir es hasta $20,000. Para ninguno de los dos casos se necesita la firma del cónyuge. La tasa de interés es el 16.3%, pero se otorga un plazo bastante amplio, incluso años de gracia para pagar el microcrédito. Ahora, lo importante de esto es que no solo es el acceso al mecanismo financiero, que es oportunidades para que una mujer pueda fomentar su independencia económica, que eso para nosotros es una medida de prevención muy efectiva, sino que también nos enfocamos mucho en la educación financiera, ¿no? Que sepan cómo administrar el crédito, que sepan cómo administrar su negocio. Entonces es
acompañamiento completo que le damos de la mano de Banecuador, como te digo, y no solo en el acceso al crédito como tal, pero también una capacitación constante en temas de finanzas, pero también en prevención de violencia. Entonces hemos unido, digamos, un poco las dos aristas, teniendo en cuenta la cobertura que tiene Banecuador en todo el país, nos permite llegar a más usuarios también. Son las 9 de la mañana con 47 minutos, está aquí la ministra de la Mujer. Ministra, ayer hablábamos aquí con el presidente de la República sobre las becas que se le dan, sobre todo a las mujeres cabeza de familia. ¿Cómo va ese tema? Así es, justamente el presidente ayer lo mencionaba, que la mayoría de las becas que se han entregado en este gobierno, justamente las beneficiarias han sido... 84.000, dijo ayer. Así es. Han sido entregadas a mujeres y sobre todo cabezas de hogar. Justamente ayer también lo mencionaba el presidente. Son 46% de mujeres que son cabezas de hogar y esta cifra sube, ¿no? Cada año son más mujeres que son cabeza de hogar. Entonces es importante siempre apoyar y apuntar a las mujeres que son madre y padre a la vez, que necesitan estudiar para acceder a un empleo, para poder mantener a su familia. Así es, para poder progresar, dar oportunidades para que ellas puedan salir adelante. Y es muy también importante, ahí entra la ley de economía de cuidados, que ayer también lo mencionaba el presidente, que con el MIES se tienen las guarderías para que las mujeres que están estudiando, que están trabajando, pues puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro. Entonces ahí se topan dos aristas, ¿no? El acceso a oportunidades y a educación superior para las mujeres para que puedan tener mayores oportunidades, acceder a un empleo, etcétera. Y por el otro lado, la economía de los cuidados, ¿no? Que son dos aristas que en el caso de las mujeres tienen que ir de la mano. Queremos agradecer a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, a la licenciada Ariana Tanca, por estar aquí hoy con nosotros hablando de algunas novedades en función de las políticas para favorecer precisamente a la mujer en medio de las consideraciones que se han establecido en función también de los objetivos de este gobierno. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Son las 9 de la mañana y 48 minutos.